Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? En esta lección vamos a platicar de la ingeniería de datos o Feature Engineering y vamos a hablar del tratamiento de datos ausentes y atípicos. ¿Dónde estamos ubicados? ¿Cómo vamos avanzando en nuestro proceso? Pues estamos hablando de ya la fase de analítica preparar y estamos hablando del segmento de ingeniería de datos con tratamiento de datos ausentes y atípicos, que es aquí, ya nos falta poco. Primero hablemos de la ingeniería de datos o Feature Engineering, ¿qué es? Pues bien, la ingeniería de datos o Feature Engineering son el conjunto de técnicas que permiten la semántica de los datos, usarla para seleccionar y transformar los datos que finalmente sí requerimos. Es decir, después del entendimiento de los datos, nosotros vamos a lograr determinar qué datos sí nos sirven, qué datos no nos sirven, y a partir de ahí vamos a poder crear nuestros modelos de análisis estadístico, creación de modelos inferenciales y predictivos. Las fases de Feature Engineering son las siguientes. Hay que preparar los datos, hay que hacer un análisis exploratorio y hay que hacer alguna evaluación de desempeño. Primeramente, para analítica de datos, nosotros tenemos que hacer una selección de campos y una selección de registros. Es decir, probablemente no todos los campos son útiles y probablemente no todos los registros son útiles. En el caso de la analítica de datos, eso es lo primordial que debo hacer. Cuando ya hablamos de hacer trabajos de ciencia de datos, además, Feature Engineering debe incluir transformaciones numéricas, codificaciones categóricas, puede hacer un análisis de conglomerados o clustering, puede hacer cálculos agregados multidimensionales y además análisis de componentes principales en un momento dado, entre muchas otras cosas más que se pueden hacer. Entonces, dependiendo si tu finalidad es simplemente analítica o si ya te quieres meter en ciencia de datos, Feature Engineering o ingeniería de datos va a ser más o menor demandante de trabajo. Primero, centrémonos en lo que debemos hacer en el caso de la analítica, que es lo que nos importa. Para la analítica, Feature Engineering incluye el filtrado de datos. Filtrado de datos consiste en todos esos mecanismos que nosotros usamos para reducir el número de filas o columnas basado en los criterios de conveniencia que tengamos. Es decir, a lo mejor no queremos todos los datos, a lo mejor queremos solamente algunos. Igual pasa con los registros, entonces debemos ser capaces de aplicar los filtrados correspondientes. Hay dos tipos de filtrados. Está el filtrado vertical, que reduce las columnas, mientras que está el filtrado horizontal, que reduce las filas. Fíjate, como ya decía, el filtrado vertical sucede usualmente por las siguientes razones. Primero, por pertinencia del análisis, que hay campos que no nos sirven. Y la segunda gran causa de por qué podemos hacer un filtrado o no, por qué podemos incluir o no un campo, es mantener los campos requeridos independientes. A veces hay un campo que yo no necesito, pero lo debo mantener porque ese campo me permite calcular o llegar a determinar otro que sí necesito y que a lo mejor puede tener datos ausentes. Entonces yo debo poner todas esas condiciones en consideración para saber si un campo lo dejo o no lo dejo. Respecto al filtrado horizontal, usualmente sucede igual por la pertinencia del análisis. A lo mejor me están pidiendo solamente cierta gerencia, a lo mejor me están pidiendo solamente cierta dirección, a lo mejor me están pidiendo solamente cierto año fiscal. Entonces yo dejo fuera los registros que no me sirven y dejo únicamente los que sí me sirven. Eso es pertinencia. También hay otra discriminación que hacemos de registros cuando hay datos ausentes. A veces los datos ausentes que faltan en la tabla hacen que una observación no me sirva, que digas, híjole, es que esta fila, esta observación no me sirve porque los datos que verdaderamente ocupo no los tiene. Entonces ahí yo podría filtrar y también puedo hacer una eliminación por datos atípicos. Es decir, hay campos que traen valores tan desproporcionados que si los meto al análisis me lo van a arruinar. Entonces puedo tomar la decisión de hacer un filtro horizontal en donde quito los registros que traigan datos de esa naturaleza atípica. Entonces yo puedo filtrar por esas razones. Ahora bien, hablábamos nosotros de que uno de los parámetros para el filtrado, sobre todo el filtrado horizontal, era la cuestión de datos ausentes.
puede ser que yo elimine registros si tiene datos ausentes. Bueno, ¿qué son los datos ausentes? Los datos ausentes o missing son datos que tienen dos características principales. Una, son requeridos y dos, no están disponibles. Hay que tener súper claro porque de repente te vas a topar una base de datos que le faltan muchos datos, que hay muchos campos que están vacíos. Pero tú dices, a ver, ese dato que está vacío, ¿lo necesito? ¿Es requerido por el objetivo de análisis? Si la respuesta es que no, ese dato, aunque no lo tengas, no es un dato missing. ¿Por qué? Porque no lo estás requiriendo. Es missing nada más cuando sí lo ocupas y no lo tienes. Los datos pueden ser requeridos de forma condicional, es decir, también puede darse ese escenario en donde solamente requieres un dato si otra cosa. Imagínate que tú tienes un registro de productos y hay un campo que dice que si el producto es de importación o no es de importación. Si tú dices que el producto no es de importación, hay otro campo que dice pedimento de importación que obviamente no vas a tener porque no es importado. Pero en el momento en que tú digas que el producto es importado, necesariamente vas a tener que especificar cuál fue el pedimento de importación a través del cual entró al país. Entonces, en esa situación, un dato puede ser requerido en función a otro. Ok. Ahora, ya que entendimos qué son los datos missing o qué son los datos ausentes, debo decirte que hay tres tipos de datos ausentes. Hay unos que son MCAR o Missing Completely at Random, que son los datos ausentes completamente aleatorios. Se trata de una muestra aleatoria simple que no tiene un proceso identificado que cause el sesgo. Ahí hay un dato que no tenemos y no hay manera de que sepamos cómo podemos obtenerlo. Imagínate que tienes un campo que puede ser nombre de la persona. Tú dices, híjole, ¿cómo logro determinar si no lo tengo? Porque no lo pregunté, porque no se capturó. ¿Cómo le hago para saber qué nombre tenía la persona? No hay ninguna manera de que yo lo sepa a ciencia cierta. Ese sería un MCAR. Hay otro tipo de dato missing que es el MAR o Missing at Random, datos ausentes aleatorios. Se trata de datos ausentes que tienen un patrón dependiente con otras variables, pero de forma aleatoria. Imagínate que tenemos un campo que es un campo llamado sexo. Y tú dices, híjole, sexo, ¿qué pasa si en un registro no tengo el dato sexo? ¿Habrá otros datos que me permitan llegar a saber cuál es el valor correcto para esa observación? Yo digo, mira, tengo un campo que se llama nombre. Generalmente el nombre me puede más o menos dar un indicio de qué sexo tiene. Pero habrá nombres neutros que me dejan igual. Entonces quiere decir que sí hay manera de saber o predecir o inferir el dato que me falta, pero no siempre. No es 100% seguro que yo vaya a resolver esa duda. Ahí estamos hablando de Missing at Random. Y luego hay otros datos que son Missing Not at Random, que son datos ausentes no aleatorios. Se trata de datos ausentes que tienen un padrón dependiente de otras variables de forma sistemática, ¿sí? Imagínate que tú tienes la cantidad y tienes el precio unitario, pero te falta el total de ventas. Tú dices, no hay problema, porque en todos los casos, si yo tengo la cantidad y el precio unitario, en todos los casos yo voy a lograr saber cuál es la venta total. Ahí es sistemático cómo puedo llegar a resolver eso. Esos son los tres tipos de datos missing que hay. Y cómo los puedo resolver, pues depende del dato missing que tenga. Fíjate, yo puedo usar cualquiera de estas estrategias. Primero, si yo tengo muchos registros, lo que va a suceder siempre es que yo al principio de mis estudios de analítica, yo voy a sacar una muestra estadística. Yo voy a decir, ¿sabes qué? Yo quiero tener una muestra estadística
con cierto nivel de confianza cuánto necesito. Tengo 16,000 registros, pero estadísticamente ¿cuánto necesito? Yo utilizo la fórmula para el cálculo de la muestra. Imagínate que el resultado me dice, mira, tienes 16,000 registros, pero con 2,500 tienes un 99% de confianza de todas tus conclusiones. Eso me da un margen de decir, ok, si con cierta porción tengo muchos registros excedentes, me puedo dar el lujo de quitar registros cuando no cumplen con la calidad que yo necesito. Por el contrario, si tengo una cantidad muy ajustada de registros en donde cada registro es importante, yo debo buscar por todos los medios posibles de subsanar los faltantes que tenga, de alguna manera. La primera estrategia que menciono aquí es utiliza solo las observaciones completas. Esa estrategia la puedo usar cuando tengo registros de sobra y que no me afecta para nada quitar lo que no tiene suficiente calidad. Digo, ¿sabes qué? Este registro le faltan ciertos datos, pero como tengo tantos registros que puedo utilizar, quítalo, no me importa. Hay otra estrategia que es filtrar o eliminar observaciones con faltantes. Ahí toma en cuenta una cosa, que a veces en un trabajo de analítica tú tienes muchas variables, algunas tienen faltantes y otras no. Tú no puedes de manera generalizada quitar registros, porque a lo mejor cuando quitas un registro porque le falta un dato en una columna, al quitar el registro te estás llevando de encuentro el dato de otra columna que sí tenías y que te podía haber servido para otra pregunta dentro del mismo análisis. Entonces, aquí tú tienes que entrar con una estrategia de decir, dependiendo el cálculo específico que estoy haciendo, voy a considerar o no considerar ciertos registros en función de los datos que me falten. Ahí yo puedo hacer ese filtrado dinámico de qué sí y qué no. Esto me lleva a platicarte otra cosa, de que en trabajos de analítica generalmente no se borran registros, simplemente se filtran. El efecto es el mismo porque tú nada más procesas con cierta cantidad de observaciones, pero no las eliminas, las dejas ahí por si el día de mañana tienes que hacer algo con registros que de haberlos borrado, pues ya los perdías. Fíjate, otra estrategia que puedes usar con los datos ausentes es métodos de sustitución. Puedes reemplazarlos por datos estándar. Por ejemplo, tú puedes decir, mira, si el dato falte, pon el promedio por sistema. Perfecto, lo ponemos. También puedes poner datos condicionados. Quiere decir que tú puedes requerir alguna condición. Dices, ok, si el dato falta, pero si este campo tiene este valor y este campo tiene este otro valor, le das cierto valor de sustitución. Pero si es otro escenario, le das otro valor. Ahí tú vas haciendo reglas de sustitución a voluntad. Otra cosa que puedes hacer es reemplazar los datos ausentes por datos nulos. Eso te permite hacer cierto procesamiento con todos los motores de analítica que existen en el mercado. Entonces tú puedes reemplazarlo por lo que tú quieras. También hay otro esquema en donde sustituyes los valores por modelos de máxima verosimilitud. ¿Qué quiere decir? Que hay reglas estadísticas que a lo mejor te sugieren que cierto dato, si no lo tienes, debiera ser de cierta forma, de cierto cálculo, porque en la industria así se calcula. Entonces tú dices, híjole, máxima verosimilitud significa que hace sentido que es así, ¿no? Imagínate que tú necesitas el peso de las personas, lo cual es muy variable. Pero tú dices, oye, dependiendo la edad y dependiendo la altura, hay tablas que me dicen que usualmente las personas tienen cierto peso cuando tienen esa edad y esa estatura. Pues tú dices, órale, va, agarro esas tablas y hay cierto criterio muy aceptado que me hace suponer que el valor pudiera ser de cierto tipo. A eso se refiere. Respecto a eliminar y filtrar, ya te lo decía hace un momento, que el tamaño de la muestra influye mucho en lo que tú puedes hacer, en qué tan agresivo puede ser.
En caso de pocos datos, eliminar es muy riesgoso, recomiendo filtrar. En caso de muchos datos, eliminar puede ser irrelevante. Y filtrar puede ser innecesario también, entonces tú sabes qué es lo que vas a hacer. Es posible que una observación sea útil para una consulta y para otra no, eso ya por ahí lo platicaba. Ahora vamos a hablar un poco de inferencia de datos. Fíjate, los campos requeridos, ¿qué es lo que debemos entender nosotros por campos requeridos? Pues son aquellos que, tomando en consideración el objetivo de análisis, son necesarios para ese análisis de forma evidente. Generalmente no requieren ninguna interpretación o procesamiento para poder ser útiles en los trabajos de análisis. ¿Qué quiere decir? Que yo puedo tener una columna, pero si esa columna no impacta de ninguna manera el análisis, no me resuelve ninguna incógnita de lo que yo estoy analizando, ese dato pues no lo requiero, lo podría incluso quitar si no lo quiero. Pero cuando yo, imagínate que tengo un análisis en donde me dicen, quiero que determines por rango de edad la preferencia sobre cierto producto, pues queda claro que el dato de la edad de la persona, del cliente, es vital para el análisis, porque si yo no tengo la edad, yo no puedo determinar los rangos de edad y por lo tanto yo no puedo responder a la preferencia por rango de edad. Entonces los campos requeridos son eso, son campos que para mi análisis yo necesito tenerlos. Los campos requeridos pueden ser requeridos existentes cuando yo sí los tengo en mi set de datos, y pueden ser requeridos no existentes cuando yo sé que los necesito, pero sin embargo no los tengo en este momento y los tengo que conseguir, los tengo que producir, tengo que calcularlos, algo tengo que hacer para poder disponer de ellos porque en este momento yo no puedo usarlos porque no están disponibles. Los campos requeridos indirectos, ¿qué son? Pues son aquellos campos que, si bien no son requeridos, sirven para determinar datos que sí lo son. De alguna manera, ya sea por nueva creación, por caso de existencia de datos ausentes, etc. Imagínate tú que tienes un campo, volviendo al ejemplo que estaba dando de las edades y los rangos de edades, imagínate que mi análisis me exige que yo haga una segmentación por rango de edad para ver preferencia por rango de edad de cierto producto. Pero imagínate que en algunas observaciones yo no tenga el dato edad. Es decir, el dato edad es missing. Pero imagínate que en otra parte de mi base de datos yo tengo el campo fecha de nacimiento. Entonces yo digo, ok, aquí en esta columna yo tengo datos missing de la edad, pero tengo un campo requerido indirecto que se llama fecha de nacimiento. Es decir, yo a partir de la fecha de nacimiento puedo calcular la edad. Entonces, de esa manera, si la edad es requerido, si la edad es un campo requerido, entonces fecha de nacimiento puede ser un requerido indirecto. Es decir, que si tengo datos missing, pues me puede servir esa columna. ¿Qué pasa si yo tengo un dato requerido y tengo otro dato que es requerido indirecto, pero resulta que en el campo requerido yo no tengo datos ausentes? Puedo omitir la existencia del requerido indirecto porque no lo necesito, porque no tengo ausentes. Aunque debo ver un poco a futuro, porque a lo mejor en este momento no tengo datos ausentes, pero tal vez en el futuro sí los tenga. Entonces, valdría mucho la pena tomar precauciones de mantener esos campos, aunque en este momento no los ocupe, pero en el futuro tal vez sí. Acuérdate que todos los trabajos de analítica generalmente se automatizan, entonces tú haces toda la definición en este momento, trabajas con los datos, pero el día de mañana tú ya no vas a trabajar nada porque el proceso lo va a estar haciendo en automático. Y si el día de mañana hay ausentes en edad y no tomaste la precaución de manera automatizada considerar la fecha de nacimiento, pues te vas a quedar ahí con un dato faltante. Entonces, toma eso en cuenta. Lo que viene ahí dice que al dejar de ser útiles, pues son prescindibles, eso es cierto, y te ayudan a resolver los missing not at random y los missing at random, que son los que de alguna manera admiten por ahí las inferencias. Y ahora hablemos un poco del tratamiento de los datos atípicos. Primeramente, ¿qué son los datos atípicos o llamados también outliers? Pues son aquellos datos en donde el valor de una característica es claramente diferente al resto de los valores, ¿sí? Generalmente se deben
a errores en el procedimiento de levantamiento de datos. De repente a lo mejor el instrumento no es muy depurado y yo puedo poner, en lugar de 20 pongo un 200. Entonces ese error al levantamiento de datos pues puede provocar estos datos atípicos. Puede ser también que se deban a acontecimientos extraordinarios. De repente tú dices, oye, fíjate que hubo un temblor en la escala de Richter que se fue hasta 8.5 grados. Y tú dices, oye, es que eso es demasiado. Pues sí, sí es demasiado, pero pasó. Entonces puede deberse a que hubo alguna situación bastante anormal en la realidad y pues simplemente el dato atípico refleja una situación atípica. También se debe a que dentro de un rango haya una combinación única. Este tema se debe a que a veces los datos son normales, son regulares, pero en combinación con otro dato ya no lo son tanto. Por ejemplo, si tú dices, oye, ¿qué tan posible será que una persona pese 30 kilos? Una persona humana pese 30 kilos. Y tú dices, oye, es muy posible que un niño, un jovencito pese eso. Pero si te dicen, oye, es que tiene 2 años, en combinación con la edad de 2 años, un peso de 30 kilogramos es bastante. Entonces, esa combinación hace que sea atípico. Hay otros datos que son atípicos y no hay una explicación para ello. Entonces, pues simplemente se toman de esa forma. Desde luego, sabemos que los datos atípicos o son muy grandes o son muy pequeños. Pero no podemos dejar a la libre elección de cada quien cuánto es mucho y cuánto es poco. Entonces, la comunidad estadística pues se pone de acuerdo para decir, mira, todos vamos a entender los datos atípicos bajo estos términos. Y una de las maneras más clásicas de identificar los atípicos es usando la regla de Tukey. La fórmula es muy simple. Dice el mínimo no atípico, también entendido como límite inferior o LI, así se representa, es igual al primer cuartil menos 1.5 veces el rango intercuartílico. Y el máximo no atípico o límite superior, LS, es igual al tercer cuartil más 1.5 veces el rango intercuartílico. Todo está muy sencillo siempre y cuando sepas qué son los cuartiles y siempre y cuando sepas qué es el rango intercuartílico. Si no lo sabes, te lo voy a explicar en este momento. Para entender el tema de los cuartiles, tienes que entender primero el tema de los percentiles. Los percentiles son medidas dentro de una escala bajo los cuales se encuentra cierto porcentaje de elementos de la muestra. Por ejemplo, cuando yo digo percentil 5%, quiere decir que yo me voy en la escala y en la escala defino una medida dentro de la escala donde abajo de esa medida yo tengo el 5% de las observaciones. Cuando yo digo percentil 10%, es la medida en donde abajo tengo el 10% del número de observaciones. Y así se va. Entonces, si te fijas, no necesariamente es una división estricta de la escala, porque no es así. Los percentiles dependen de los valores de los datos y dependen de qué campo estés tomando en cuenta. Es decir, el percentil 5% con respecto a un dato llamado edad puede no ser igual al percentil 5% de un campo llamado altura. Entonces varían según la serie de valores que estés tomando tú en cuenta. Ahora sí, los percentiles, cuando son de 10% en 10%, es decir, 10%, 20%, 30%, 40%, se les llama deciles. Hay otros percentiles especiales que son 25%, 50% y 75%, que se les llama cuartiles. Fíjate cómo hay 3 valores que dividen en 4 partes la totalidad de la escala. También en los deciles son 9 valores que dividen en 10 partes la escala. Eso hay que entenderlo. Lo que nos interesa son los cuartiles, es decir, el 25, el percentil 25, percentil 50 y percentil 75. A eso se les llama cuartiles y se les da también el nombre de Q1, Q2 y Q3. Ahora sí, una vez que yo ya conozco Q1, Q2 y Q3, yo puedo hacer ciertos manejos. Por ejemplo, yo aquí puedo ver que tengo Q1, Q2 y Q3. Aquí están los valores. ¿Qué quiere decir? Que aquí, en este valor Q1, todo lo que está abajo, es decir,
cuando yo hago esto, todo lo que está aquí abajo de Q1, yo voy a tener el 25% del número de observaciones. Yo aquí tengo otro 25%, otro 25% y otro 25% aquí. Fíjate cómo aquí los intervalos no son iguales. Quiere decir que aquí hay mucha escala, aquí hay más o menos algo y aquí poquita. Tiene que ver con la concentración de los datos, no tiene que ver con la escala en sí, sino con la concentración que tienen los datos. Entonces yo determino Q1 y aquí, si yo hago lo siguiente, si yo a Q3 le resto Q1, voy a obtener lo que se le llama rango intercuartílico. Quiere decir que si yo conozco Q1 y Q3, ya tengo también el rango intercuartílico. A partir de ahí, con esos tres datos, con Q1, Q3 y el rango intercuartílico, yo tranquilamente puedo aplicar la fórmula para el mínimo no atípico o el límite inferior y el máximo no atípico o límite superior. Que tengo aquí, por ejemplo, el límite superior sería precisamente Q3 más 1.5 el rango intercuartílico, y el mínimo no atípico o límite inferior sería Q1 menos 1.5 el rango intercuartílico. Todo lo que esté entre estos dos valores se considera normal, se considera típico. Todo lo que esté arriba del límite superior o abajo del límite inferior se va a considerar un dato atípico, anómalo. ¿Sí? A veces le dicen hasta datos aberrantes, pero se me hace muy extremo el término. Cualquier número por debajo del mínimo no atípico, límite inferior, o por encima del máximo no atípico, límite superior, va a ser un dato atípico. Eso es lo que ya había dicho. ¿Qué es lo que voy a hacer con los datos atípicos? Porque algo puedo hacer con ellos, para eso los estoy identificando. Pues una cosa es que puedo dejarlos como están. A veces los estudios de analítica pues tienen que ver con la identificación precisamente de situaciones anómalas. Entonces los datos atípicos son muy valiosos en ese escenario. Otra cosa que puedo hacer es estandarizarlos para reducir su magnitud. A veces no me interesa detectar anomalías, sino que lo que me interesa es ver un poco cierta normalidad de algunas cosas. Entonces procuro suavizarlos y trato de estandarizarlos para que no sean tantos y no sean tan exagerados. Otra cosa que puedo hacer es limitarlos o truncarlos. Es decir, si son muy altos, digo hasta aquí voy a contar o hasta aquí voy a considerar. O bien todo lo que esté hacia arriba lo voy a truncar hasta aquí nada más. Otra cosa que puedo hacer es eliminarlos, que esa es la medida más extrema, pero a veces vale la pena hacerlo cuando yo digo, oye, imagínate, y esto suele suceder mucho en las encuestas de satisfacción al cliente y algunas cosas así, en donde de repente una persona pone todo mal, todo mal, todo mal. Incluso las preguntas que están ahí encontradas y preguntas de control, las pone todas mal. Tú dices, queda claro que esta persona no está respondiendo desde la cordura, no está respondiendo desde la realidad, sino hay una situación en la cual pues su opinión está bastante sesgada. Pasa mucho en que todo esté mal, como también que todo esté súper bien y perfecto, también no es muy creíble. Y a veces, para efectos de encontrar cierta normalidad en las cosas, pues ese tipo de expresiones no ayudan y podemos optar por quitarlas. Aquí podemos ver la representación de la gráfica que le llamamos box plot. Cuando yo quiero hacer un análisis intercuartílico, es decir, cuando yo quiero ver cómo están los cuartiles, cómo están distribuidos los datos, quiero saber si hay datos atípicos o no, esta gráfica es fabulosa. ¿Por qué? Pues porque incluye prácticamente todo lo que necesito saber. Me va a mostrar cuál es la mediana, me lo va a mostrar aquí, y luego me va a mostrar la media también. Generalmente me representa la mediana, me representa la media. Yo ahí puedo ver qué tanto se aleja la mediana de la media y hacia qué lado se mueve. También puedo ver yo en dónde se concentra el 50% de los datos más normales de mi muestra. Puedo ver qué tanto distancia hay entre mi normalidad de datos y
el mínimo no atípico y el máximo no atípico, que se le llaman los bigotes. Aquí está. Y luego yo puedo ver, aquí yo tengo claramente identificado Q1, Q2 y Q3, porque Q2 es la mediana. Y yo puedo darme cuenta si hay datos arriba o abajo de mis límites. Por ejemplo, esto que está aquí serían datos atípicos. Esto que está aquí serían datos atípicos también. Y esta gráfica pues me lo muestra absolutamente todo. Es muy útil, sobre todo cuando yo pongo a comparar ciertos datos y digo, ¿sabes qué? Tengo los rangos de precio en el mercado al que se están vendiendo nuestros productos y empezamos a comparar, por ejemplo, los precios y vemos cómo algunos entran dentro del rango de un producto entra dentro del rango de precio de otro producto y empiezo a comparar cómo está la regularidad de los datos de una manera muy específica.